Buenos días. Mi nombre es Charles Apestey de la Misión Cristiana del Rey. Continuando con la serie devocional del mes de julio, Héroes, vamos a hablar del tercer héroe, Sansón. Hemos hablado de Jefté, hemos hablado de Otoniel. Jefté, hijo de una prostituta, pero eso no determinó los propósitos que ya Dios había predestinado para él. Otoniel igualmente. Un hombre muy decidido, aquel que percibía el espíritu de decisión de aquellos que estaban en su entorno, también hizo o desarrolló un papel muy importante para su esposa, dándole el lugar correspondiente que le permitía a ella tener posición en una sociedad que era muy cerrada para las mujeres. Pues bien, Sansón, su historia es muy peculiar. Sabemos que él fue apartado, un hombre que Dios eligió, lo apartó como nazareo para que en su momento él llegue a ser la persona que fue pues cuando llegó a ser ya adulto. Pues bien, él fue hijo de Noa, hijo de una mujer estéril. Ella fue visitada por un ángel y transcurrió una etapa muy interesante de su vida. Él, como muchos varones en el transcurso de su juventud, era muy dado de repente a la diversión. Era muy empático con el pueblo filisteo. Conocía a muchas personas que en ese entorno social se desarrollaban. Específicamente vamos a centrarnos en el capítulo 16 y leer del verso 23 al verso 31 para rescatar cierto asunto que denotaba a Sansón. Prestemos atención. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Pues bien, Sansón juzgó por 20 años. La vida de Sansón no fue tan agradable. Por cierto, era muy dado al vino y se iba a divertir con las mujeres filisteas. ¿Qué pasó para que este héroe, para que este hombre apartado por Dios, de pronto se perdiera? Él pasó una serie de sucesos y llega al punto de enamorarse de una mujer de nombre Dalila. El pueblo filisteo, sabiendo lo que requería y necesitaba deshacerse de este hombre, planean pues de algún modo llegar a Dalila. Ella lo entrega. Con una serie de artimañas logra convencer para que le diga dónde radicaba el poder de su fuerza. Cuando Sansón le declara a Dalila qué es lo que pasaba con él, es cuando Dios había apartado su presencia de él. Cuando empezamos a leer el versículo 23, nos muestra la etapa ya de cuando Sansón ha sido capturado y había pues una fiesta, algarabía, y se dedicaban aquellos a divertirse. Es cuando llaman para que de algún modo el pueblo y los demás sepan que ellos tenían el control. Sansón había sido apresado, había sido enviado a la cárcel, y entonces, ¿qué esperaban que sucediera? Burlarse de él. Sansón es llevado al lugar donde estos se divertían y obviamente esperaban pues hacer escarnio de un hombre sometido, ciego por cierto, miserable. Podemos imaginarnos de algún modo cómo es que Sansón llega. Había alguien que lo llevaba como un lazarillo porque él no podía ver, ¿sí? Nos podemos imaginar de repente, de algún modo, a aquel que lo llevaba, no sé si con cadenas, sujeto de las manos y con un látigo en ella. Avanza, vago, holgazán, no te detengas. Y de pronto Dalila estaba por allí y lo veía y observaba y de repente decía: con esta piltrafa me casé, con este ser insignificante. Sansón estaba sometido. Pero había algo.
¿Por qué podemos determinar que Sansón no solamente pudo haber sido un héroe después de haber matado a un león, haber sometido a 1000 hombres con una quijada de burro, los terminó por destruir? ¿Ah? Sansón llegó a ser héroe también, y creo de mayor énfasis cuando en el verso 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo. ¿Cuándo tomas una decisión? ¿En qué momento podrías decir tú: voy a levantarme y voy a pedir a Dios algo que determine un evento importante en mi vida? Creo yo que Sansón había logrado entender lo que había acontecido, lo que había sucedido para caer en un tiempo de miseria, de esclavitud, de ser maltratado y humillado. Obviamente se enamoró de la mujer equivocada. Él entendió que había errado demasiado. Y al tener de repente, en ese instante, una situación de repente que iba a determinar de allí en más, les aseguro una cosa: si Sansón moría de una muerte natural, yo creo que no estaríamos hablando mucho de él. Pero de pronto él hace una oración que va a determinar la historia. Él dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Él ya tenía y sabía, tenía la certeza de que si elevaba una oración como la que estaba por empezar a hacerla, iba a obtener una respuesta. Él lo creía. Y si tú crees en algo, yo no sé en estos tiempos qué tanto crees en aquello que se avecina el día de mañana o aquello que de repente en un momento va a suceder. Piensa, tu casa, el trabajo, la familia, los amigos, algo que va a determinar un evento que en verdad va a marcar parte de tus días. Aquí iba a suceder algo importante. Y sigue diciendo: acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez Sansón había tomado una decisión muy importante. Le estaba pidiendo que Dios, que Jehová se acuerde de él como aquel apartado, como aquel separado, como aquel nazareo, como aquel juez que juzgó Israel durante 20 años. En ese momento era un hombre sometido, un hombre humillado. ¿De qué manera te han humillado a ti? ¿De qué manera has sido sometido por las circunstancias de la vida? Sansón se atrevió a confesar su situación, a confesar lo que él era en realidad. Y la necesidad importante de saber que si elevaba unas palabras iba a ser escuchado por Dios. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas. Sansón se atrevió a tomar las 2 columnas. Imagínate a un hombre tomando las 2 columnas de un recinto que a simple vista podía moverlas. Podía de repente destruir ese lugar y cobrar venganza, por decirlo así, de aquellos que habían hecho escarnio de su vida, lo habían lastimado. Echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y en su mano izquierda sobre la otra. ¿Cuál es la decisión determinante que vas a tomar hoy en día? ¿Qué es lo que va a determinar tu mañana, tu pasado y el futuro que viene? La decisión que vayas a tomar como hombre. Pero no solamente porque tú lo deseas, sino porque estás diciendo: Dios mío, está en tus manos. Sé tú haciendo, mas no yo. Sansón determinó eso. Decirle: Señor, determina, dame la fuerza y sé tú haciendo esto. Yo no sé en verdad cuál fue esa decisión y esa fortaleza que en ese momento Sansón pudo tener, pero de lo que sí estoy seguro es que él creyó.
Sansón fue determinante y catalogado como héroe por la fe que puso en Dios de creer que le iba a dar la fuerza suficiente para poder tumbar esas 2 columnas. Cree solamente, pero atrévete a pedirlo. Atrévete a reconocer tu condición. Atrévete a decir, me equivoqué. Señor, necesito de ti. Yo no sé qué te está pasando ahora, pero lo que sí sé y estoy seguro, que si se lo pides a Dios cual Sansón, ten la certeza de que Él te va a dar la suficiente fuerza de poder enfrentar a aquellos filisteos. Mira lo que el filisteo, la falta de trabajo, la falta de salud, la falta de muchas cosas que en estos tiempos se nos está dando. Dios te va a dar la fuerza necesaria para enfrentarlo. Así que, iglesia, tenemos a un héroe de la fe, Sansón. Que Dios te bendiga.